Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Durante la Guerra Fría, el choque de las dos potencias mundiales, en ese entonces Estados Unidos y la Unión Soviética, pintaba una decisión existencial y radical: o libertad individual y capitalismo, o progreso colectivo y comunismo. En juego estaba toda una forma de vida, un sistema de gobierno, unos ideales profundos. La nueva versión de la Guerra Fría, muy a tono con nuestros tiempos, parece un poco más frívola. Más que grandes ideales, parece una guerra entre iPhone y Huawei. Un choque de dos mundos resumido en una marca de celular. Pero yo creo que hay mucho más detrás de la muy mentada guerra comercial entre China y Estados Unidos, la expresión que se trae últimamente para explicar todo lo que no funciona con la economía mundial. Incluso acá en Colombia, la guerra comercial es un comodín que va de la mano con la inmigración venezolana. El desempleo sube, es la guerra comercial y la inmigración venezolana. El PIB no crece bien, es la guerra comercial y la inmigración venezolana. Que la economía naranja no ha arrancado, es la guerra comercial y la inmigración venezolana. Entonces, a fin de cuentas, ¿qué es esto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos? Esa es la pregunta que abordaremos en este programa. Pero antes de eso, déjenme decir algo corto acerca de la aparente frivolidad de los dos ideales en juego hoy entre China y Estados Unidos. Y es que en el fondo puede que la decisión entre un iPhone y un Huawei no sea solamente una decisión cosmética de una marca. Solo para estirar un poquito esta metáfora, por ejemplo, en China, con un iPhone o con un Huawei da lo mismo, uno no tiene acceso a millones de páginas de internet censuradas por el Partido Comunista Chino, incluyendo, por ejemplo, la del New York Times. China puede ser una economía de mercado, pero es un país con un solo partido. Por el otro lado, la utilización de los aranceles de parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para hacerle frente a la inevitable supremacía económica de China, está desencadenando réplicas, incluso réplicas bastante cercanas. Y la producción lechera de nuestro país es el sustento de muchas familias campesinas. Y por lo tanto, nosotros fuimos claros que cualquier conversación con ese bloque lo abordamos sobre la base de que quede excluida la leche colombiana de esa negociación. Es una forma de defender la producción nuestra. Es decir, detrás de todo este embrollo se agitan debates profundos y cercanos sobre el futuro de la democracia liberal, sobre la globalización y sobre la geopolítica del siglo XXI. Aquí arranca Zona Franca. Y tengo esta noche distintas miradas para tratar de entender qué es lo que hay detrás de esta guerra comercial, de esta pugna entre las dos potencias mundiales. Arlene Tigner es profesora de la Universidad del Rosario, es politóloga. Arlene, es un gusto tenerla acá. Muchas gracias. ¿Tiene jet lag? Un poquito. Porque estuvo en China. Estuve en Shanghai, sí. ¿Y se habla de la guerra comercial allá? Sí, un poco. Un poco. Víctor Malagón es el presidente del Foro de Presidentes. Esta es una asociación de los presidentes de las empresas más grandes de Colombia. Es economista, escribe en la revista Dinero y es la visión empresarial en todo este embrollo. Víctor, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Daniel. A ustedes, a los televidentes, es un placer estar acá y un honor compartir la mesa con Daniel, por supuesto con Arlene y con el profesor Ferrari. El profesor César Ferrari es profesor suyo, ¿o no, Víctor? También, claro que sí. Profesor titular de Economía en la Pontificia Universidad Javeriana, asociado al Departamento de Economía. César, es un gusto que nos acompañe esta noche. No, con mucho gusto. Un placer estar acá. Lo vi escribiendo en El Espectador recientemente sobre la guerra comercial China-Estados Unidos. Está como de moda, ¿no? O sea, es la explicación a todo. Lo bueno y lo malo. Lo y bueno, hasta para replicar lo que se está haciendo en otras partes. Pero bueno, entonces escarbemos un poquito de a ver qué hay aquí debajo. Yo les pongo aquí esto que dice Donald Trump recientemente acerca del estado de las negociaciones. ¿Están rotas? I think we're doing very well with China. We'll see what happens. But I can tell you, China very much wants to make a deal because the companies are leaving China to avoid the tariff. China is becoming a very weakened nation. Ese es el presidente de su país, Arlene.
Es mi segundo país, o primero, como quiero verlo, pero sí. Ese es Donald Trump y Xi Jinping, que es uno de los hombres más poderosos del mundo, no es una voz difícil de escuchar, es una voz no solamente porque no sabemos chino, sino que no hay muchos videos de sus declaraciones. Yo voy a recoger aquí una declaración que hizo mucho ruido acerca de este enfrentamiento entre los dos países. Y esto evoca algo que usted me va a explicar ahorita, Arlene, pero estamos en el comienzo de una nueva larga marcha para recordar la época en la que el Ejército Rojo comenzó su viaje. Y nosotros debemos comenzar de nuevo, eso lo dijo el 21 de mayo de este año. Y entonces esta es una declaración importante del presidente de China. ¿Cierto? La larga marcha era una cosa muy importante. Es importante, pero, o sea, en general lo que está haciendo el presidente chino es jugar con varios discursos, que es lo que me parece interesante de su estrategia. Y a diferencia de la afirmación de que no se le ve haciendo pronunciamientos expresos sobre esto, su imagen está en todo lado en China, o sea, su presencia es una presencia que se compara con la de Mao Zedong en China. Entonces, él está mezclando ya un mensaje de que la población tiene que prepararse para lo que viene, la guerra con Estados Unidos comercial, con un discurso también hacia afuera que busca mostrar la disposición china de negociar, el deseo de lograr una solución gane-gane. Y me parece que es un juego muy hábil porque hacia adentro está manejando un discurso nacionalista, si se quiere populista, muy parecido al de Trump, y hacia afuera está proyectando la imagen de que no es China el país que ha iniciado esta pugna, sino que es Trump y que China está en toda la voluntad de llegar a algún tipo de solución. Y entonces la larga marcha ocurrió, si no me equivoco, en 1934, entre 34 y 35, que fue una retirada del Ejército Rojo, en ese entonces una insurgencia comunista china liderada por Mao Zedong, que recorrió 13.000 kilómetros huyendo como en retirada del ejército de Chiang Kai-shek, creo que es la cosa. Es decir, esto es como la mitología de la génesis de la Revolución China. Claro, es una epopeya importante en la historia, no tan reciente China, pero digamos de la historia contemporánea china, y luego de eso viene la toma del poder por los comunistas y la construcción de la República Popular, y luego más adelante Deng Xiaoping hace el cambio y nos metemos en lo que actualmente es China. Pero para decir que la guerra comercial o los mensajes de China acerca de la guerra comercial hablan como de un evento muy importante, es decir, esta es una cosa, un big deal, como para utilizar las palabras de un estadounidense. Sí, pero creo que Arlene tiene razón en lo que está diciendo, hay como dos discursos. El discurso en pro de la globalización, el pro del libre comercio, y por otro lado, oiga, prepárense aquí adentro porque esto puede ponerse difícil y entonces vamos a iniciar un largo camino que fue muy costoso, muy dificultoso, pero después de eso viene el paraíso. Le voy a poner, Víctor, como unas cifras de entrada para entender el tamaño de economías que están en juego, la de China y la de Estados Unidos, que son la primera y la segunda economía del mundo. Y aquí no me cuadraron algunas cosas de su columna, César, ahorita le pregunto. En población, China es todavía el país más poblado del mundo, dejará de serlo muy pronto, India lo va a sobrepasar, pero tiene 1.400 millones de personas, Estados Unidos 325. El PIB a precios actuales, el de Estados Unidos es de 20.500 billones de dólares, el de China es de 13.400 billones de dólares. Estas son las dos economías más grandes del mundo. A China en esta cuenta todavía le falta bastante para remontar. Corre un déficit fiscal Estados Unidos de 4% anual, el de China es de 2,6%, parecido al de Colombia, y el PIB per cápita de Estados Unidos es todavía mucho más alto, $63.000 al año, por persona al año, el de un chino promedio 9.700. Este es entonces un choque de gigantes. ¿Usted cómo lo explicaría para alguien que está entrando a este tema? A mí me llama mucho la atención, Daniel, que se estén usando desde los medios de comunicación, desde la opinión, incluso en la propia introducción a este programa,
terminologías como la Guerra Fría, volvimos a una tensión en frío, volvimos a un escenario que algunos analistas han llamado incluso la opción nuclear. Estamos hablando de unas lógicas que parecían ya superadas, pero esta vez desde el plano de lo comercial. Y comentábamos quizá antes de empezar el programa cómo lo comercial fue la excusa para el logro de importantes avances de la humanidad en la estabilidad política. La Unión Europea es un buen ejemplo de ello. Pero cómo ahora la herramienta o el arma comercial se va a volver el arma que nos vuelva a poner en un espacio de guerra fría, en un espacio de tensión global, en un espacio de opción nuclear. Y en esto tiene mucho que ver estas cifras y tiene mucho que ver una suerte de falta de comprensión del mundo, del papel que jugaría China como un actor relevante en el sistema financiero y en el sistema comercial internacional. Hasta ahora estamos empezando a ver las advertencias que muchos hicimos en su momento de ese papel de China en un sistema comercial y financiero internacional que revolucionaría definitivamente la lógica del sistema. Pero entonces creado. esto no es una nueva guerra fría, es decir, ¿usted cree que esa es una mirada equivocada? Yo creo que es un término que se usa con mucha ligereza Sí. para describir tanto este conflicto como el que hay entre, por ejemplo, Estados Unidos y Rusia en torno a Venezuela. Es muy difícil comparar esto que está ocurriendo con la Guerra Fría y voy a dar dos razones nomás. Primero, no estamos hablando de un choque ideológico realmente. Estamos hablando de dos sistemas o dos regímenes Sí. políticos distintos, pero en el fondo del conflicto no hay una disputa ideológica, al menos yo no lo estoy viendo así. Y segundo, es muy cuestionable hasta qué punto China está dispuesta a jugárselo todo frente a Estados Unidos por el dominio global. Entonces, la Guerra Fría, tal y como la conocimos, es una pugna entre dos superpotencias por el dominio global. Que estaban dispuestas a ir a todo, es decir, a la destrucción masiva. Claro, apunta obviamente de un apego profundo a dos ideologías que se entendían en conflicto. Yo no veo ninguno de estos factores evidentes en el caso chino, sobre todo. Entonces, me parece que es una, si no una simplificación, es un uso ligero de la idea de Guerra Fría para referirse a esto que estamos presenciando entre estos dos países. A ver, pero yo sí creo que hay una idea muy importante y es que si estamos hablando nada más de una guerra comercial, podemos seguir hablando de este tema sin ultrapolitizarlo, ¿cierto? Y hablando con economistas, pero si estamos hablando de realmente un choque de dos potencias y dos ideologías, se vuelve un tema mucho más complicado. Pero sin duda alguna, coincido con Arnel nuevamente en que aquí no hay una disputa ideológica. En el fondo, ambos proclaman o se proclaman o quieren ser economías de mercado. Sí. Y eso es claro. Pero sí lo que creo es de que Estados Unidos está peleando por no perder la hegemonía en un mundo unipolar que ya no existe. En cambio, yo sí creo que China está reconociendo que hay un mundo multipolar, donde China no pretende ser el poder hegemónico, y eso hace una enorme diferencia. Pero evidentemente no hay una disputa ideológica, hay una disputa comercial, pero detrás de eso también hay una disputa tecnológica. Sí. Y fíjate, hay cosas bien importantes. Hace algún tiempo Putin dijo en una conferencia a los estudiantes del bachillerato, me parece, de Rusia, de que quien gobernara la inteligencia artificial controlará el mundo. Y ese es el problema fundamental entre Huawei y Estados Unidos. No entre Google y Huawei, es entre Huawei y Estados Unidos. Porque Huawei lleva la delantera en el desarrollo de 5G, del sistema de comunicaciones 5G, que al reducir la latencia enorme que todavía existe en el 4G, facilita enormemente la inteligencia artificial. Ese es el problema de fondo. Y eso es por lo que está peleando Trump. O sea, ese discurso de America First, Estados Unidos primero, tiene que ver con eso, un deseo de mantener la hegemonía mundial. Y en eso hay una diferencia con China. Pero entonces ahí suscribo los lo que- veo lo que que se dice- alejan. De acuerdo. Yo suscribo lo que dice César en el sentido en que detrás sí hay un juego de poderes.
Probablemente no tiene un carácter ideológico o no tiene una fundamentación ideológica, pero el juego de poderes, el juego de hegemonía y el juego de poner al sistema internacional en jaque, ya no con armas letales, ya no con armas militares, pero sí con armas comerciales, nos pone en una situación de alta tensión, en la que se juega también el futuro del mundo y se juega, por supuesto, la hegemonía. Sí hay una consideración política. No podemos caer en una lectura simplemente comercialista o economicista. Tenemos que aceptar que detrás hay un juego político importante. Déjame decir, ¿Cómo Sí, van a responder? Creo que ambos tienen razón. Yo no conozco mucho de tecnología, pero Huawei sí representa una apuesta china por incursionar en el sector de altas tecnologías, ¿cierto? Y esto era algo con lo cual creo que Estados Unidos no contaba cuando hace la invitación a China en el 2001 a integrar a la OMC, a la Organización Mundial del Comercio, con miras a insertar a China dentro del orden económico liberal. Mientras que China manufacturaba bienes manufacturados y no se incursionaba ya en el terreno estadounidense de las altas tecnologías, todo bien. Pero lo que ha hecho el Estado chino es invertir muy fuertemente en este sector con miras a posicionarse en la economía global y tomar liderazgo en áreas de la economía mundial en donde Estados Unidos se sentía hegemónico. Y Estados Unidos, evidentemente, en términos comerciales, siente esto como una amenaza, pero además está el riesgo de que al innovar y dominar en la tecnología 5G, sobre lo cual de nuevo no sé mucho. Sí, ahorita sí que hablamos un poquito Hay un temor de que al tener un sistema totalitario China y al ejercer dominio del Estado sobre empresas como Huawei, que pese a ser empresas privadas, siempre son empresas controladas por el Estado, puede usarse este protagonismo de Huawei y en general de China en las altas tecnologías para ejercer ciberespionaje, entre otras actividades no tan chéveres para la estabilidad del sistema internacional. yo tengo la impresión de quién controla a quién. Por ejemplo, Estados Unidos ha decidido prohibir a sus empresas que negocien con Huawei. Y entonces Estados Unidos controla también a sus empresas, como podría hacer Huawei controlando a sus empresas. Entonces ahí no hay mucha diferencia. Pero yo quisiera... O sea, usted está acusando a Estados Unidos de estatista. Pero lo está haciendo. Pero más aún, Claro. hace pocos años, el año pasado, el Consejo Nacional de Seguridad estaba recomendando al Ejecutivo de Estados Unidos de que nacionalizara las comunicaciones de última generación por interés de seguridad nacional. Inmediatamente le salieron a decir que eso ya no era posible, que el siglo XXI, las libertades, etc. Y fue un grupo bipartidista, republicano y demócrata, que se pararon en firme y dijeron que no, que eso no era así, que no podía ser así. Pero lo que quiero decir con eso, oiga, es que aquí no hay muchas diferencias cómo juegan unos y cómo juegan otros. La otra cosa que quisiera decir, y un poco referida a las cifras que mostrabas ahí. En este momentito, según el Banco Mundial, la economía china es más grande que la economía europea, que es la segunda, y que la economía estadounidense, que es la tercera. Es que lo que pasa es que esas cifras están medidas a precios corrientes, es decir, los precios de cada país. En cambio, la manera correcta de medir eso es como usando los mismos precios para todos. Y cuando tú usas los mismos precios para todos los países, precios internacionales, que es como lo hace el Banco Mundial, entonces ahí sí lo que estás midiendo es el tamaño de la producción entre países y en ese caso la economía china es bastante más grande que la economía europea, que está en segundo lugar, y que la economía americana en tercer lugar. Esa es una cuestión. La segunda cuestión que quisiera decir, para abundar sobre el tema, es que las clases medias, que son las que en el fondo determinan el tamaño de los mercados y el interés por los cuales las empresas estadounidenses querían colocarse en el mercado chino, es porque las clases medias de China son muchísimo más grandes que las clases medias en Estados Unidos. Para darte una cifra,
el número de internautas en China es como 770 millones de personas. Sí. El número de internautas en Estados Unidos es como 280 millones de personas. Ahí nomás hay una enorme diferencia que te está diciendo el tamaño de los mercados. Y ahí hay un tema sobre el crecimiento futuro, es decir, mientras la Por clase supuesto. media china va a seguir creciendo, la clase media Mira, el estadounidense Brookings está... Institute, que es un think tank americano con sede en Washington, dice que para el año 2030 el 60% de la clase media mundial estará en el Asia. Y dentro del Asia, la mayor parte estará en la China. Ese es un hecho que no se puede desconocer. Y yo creo que Trump está completamente equivocado porque está desconociendo esos hechos. Yo creo que el presidente Obama fue mucho más inteligente porque creo que era capaz de reconocer de que Estados Unidos estaba perdiendo la hegemonía y que estaba entrando a un espacio multipolar donde él no quería ser el último, pero reconociendo que ya no iba a ser el primero en todo. ¿Quién habría pensado que Obama hoy en día es el pasado, Donald Trump es el futuro, así lo queramos o no? Yo no creo que sea el futuro, yo creo que es el presente. Pero no creo que sea el futuro. ¿Cuál es el futuro? El futuro al es menos por un año y de pronto 5 meses. más. Me voy a la pausa y ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Y si quieren les doy aquí un dato para que echemos un poquito para atrás y hablemos un poquito de qué es esta guerra comercial. El comercio entre los dos países, entre China y Estados Unidos, esto es un poco desde la perspectiva china, el balance, que es un balance positivo para China. La línea roja son las importaciones en miles de millones de dólares que hace China de bienes de Estados Unidos. La línea azul son las exportaciones que hace China a Estados Unidos. Ahí, como pueden ver, Estados Unidos corre un déficit, China corre un superávit. Deberíamos empezar a ver las cosas desde esta perspectiva, ¿cierto, Arlene? Desde la perspectiva de los chinos. No hay un déficit comercial, sino un superávit de China. Sí, evidentemente en esta guerra, al menos si se limita a aumentar aranceles, China se lleva la peor parte porque exporta muchísimo más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos exporta a China. Claro, y dame la siguiente, Juanse, que aquí tal vez uno entiende por qué es decir, lo que puede negociar China no es tanto en este momento. Entonces, las tarifas que impuso Estados Unidos a China son sobre bienes que digamos que acumulan 250 billones de dólares en comercio. Las tarifas anunciadas por Trump, que todavía no se han cumplido, serían sobre otros 325. El total del comercio de importaciones chinas a Estados Unidos es de 539 billones de dólares. Es decir, que lo que a lo que le puede poner aranceles Trump es mucho más de lo que tiene China para ponerle a Estados Unidos en aranceles. Ya China le puso aranceles a 110 billones de dólares en importaciones de Estados Unidos a exportaciones de Estados Unidos a China. El total de las exportaciones de Estados Unidos a China son de 120 billones de dólares, ¿cierto? Es decir, le queda un espacio muy pequeño. Hay dos consideraciones, a ver si César o Víctor me corrigen sobre la primera. Yo entiendo que muchos de los productos chinos ya tienen aranceles altos porque China es acusada de hacer dumping, es decir, de vender sus productos por debajo de los precios de mercado en algunos casos. Entonces, el castigo de la guerra arancelaria actual no es tal vez tan alto como se insinúa en estas cifras, pero puedo estar equivocada. Sí, Daniel, yo quisiera poner el dedo en una llaga y nos concentramos demasiado en la guerra comercial leída como una guerra de aranceles. Sí. Y claro, tiene una dimensión arancelaria, pero a mi modo de ver no es la dimensión más importante. Ya lo decía el profesor Ferrari. No estamos teniendo en cuenta, por ejemplo, las cifras en precios constantes, sino en precios corrientes. Eso nos pierde un poco en entender la capacidad de compra de cada una de las economías. Estamos leyendo la guerra comercial solamente como una guerra arancelaria y se nos olvida que además de los aranceles hay otras formas de limitar el acceso a los mercados. Estamos hablando de normas técnicas que pueden ser más o menos complejas. Estamos hablando incluso de comportamientos empresariales, que ha sido el gran debate de la entrada de China a la OMC.
Cuando hablo de comportamientos empresariales, son todos esos ámbitos no arancelarios y no técnicos que hoy impiden el acceso de nuestros productos o de productos a los mercados internacionales. Yo no negocio ni firmo tratados de libre comercio con países violadores de derechos humanos. Es un ejemplo muy cercano a nuestra historia reciente comercial. Ámbitos que yo llamo de sostenibilidad o de comportamiento de responsabilidad que se han vuelto efectivamente barreras de acceso a los mercados. Y muy importante, lo que yo estoy leyendo de esta situación, además de los aranceles, una suerte de guerra de comportamientos, de decisiones gubernamentales que más allá del instrumento arancelario están impidiendo el acceso y la libre competencia de los bienes en los mercados. Pero entonces, este marco de la guerra comercial siempre le hace a uno preguntarse quién la está ganando, ¿cierto? La guerra solo la puede ganar uno de los dos. Mira, O la pueden perder Una los guerra dos. pierde todo el mundo. Este tipo de guerra yo creo que nadie gana. Déjame decir algo. Efectivamente, en el año 2018, me parece que es la cifra última que tengo, China le exportó a Estados Unidos como 600.000 millones de dólares. Y Sí. Estados Unidos le exportó a China como 200.000 millones de dólares. Sí. Es un desbalance comercial enorme entre China y Estados Unidos en favor de China. Sí. Eso es un hecho. Entonces Trump dice, ok, entonces vamos a subir los aranceles para reducir el balance comercial. Y se supone que él ganaría la guerra si reduce efectivamente a llegar a un nivel paritario. Para encarecer los productos chinos y que Y los entonces se estadounidenses los puedan vender ahí. Ahí hay varias cuestiones. Al encarecer los productos chinos, como son la referencia para los precios nacionales, lo que va a pasar, lo que está pasando ya es que los precios nacionales comiencen a subir. Lo pagan los Lo consumidores. pagan los consumidores. Esa es una primera cuestión. Pero la segunda cuestión es que el problema de ese desbalance comercial en contra de los Estados Unidos sea tan grande no tiene nada que ver con los famosos aranceles. Porque en cualquier economía, en cualquier parte del mundo, los déficits comerciales son el reflejo de los déficits fiscales más los déficits de ahorro e inversión. Entonces tú mostrabas ahí en las cifras. China tiene un déficit fiscal del orden de 2 puntos y pico, Estados Unidos tiene un déficit fiscal del orden de 4%. Pero en términos de ahorro e inversión, las diferencias son gigantescas. China invierte alrededor del 45% de su Producto Interno Bruto y tiene una tasa de ahorro del 50% de su producto. Y Estados Unidos no llega al 20% en ambos casos. Eso es lo que produce la diferencia, porque cuando tú tienes un nivel de ahorro tan bajito es que tienes un nivel de consumo tan grande. Y eso hace que se traduzca al final en un déficit comercial muy grande. Esa es la situación. Eso no se arregla con elevaciones de aranceles. Va a seguir manteniendo la diferencia proporcionalmente Colabore con otro país. a una reducción del comercio entre ambos países. Lo que sí es efectivo es que eso reduce el comercio entre los países, pero no elimina la ventaja de uno sobre el otro, porque la desventaja de Estados Unidos nace en el propio país, no nace en China. Por eso su idea de que es como una táctica de atajar la hegemonía china es una táctica equivocada. Yo diría, bueno, eso es otra cuestión. Aquí hay dos cosas. Yo llego a la conclusión de que estoy perdiendo la hegemonía en todos los campos. Ya mi economía no es la más grande del mundo, porque supongo que alguien le debe decir, oiga, según el Banco Mundial, si usted mide a los mismos precios, Sí. ya no es la economía más grande. Alguien le tiene que estar diciendo, oiga, nuestras empresas no se han ido a China porque sea un mercado chiquito, sino porque es el más grande del mundo. Y atención, ya no se están ganando en tecnología. Mira, China tiene 660.000 robots industriales instalados en la economía china. Estados Unidos no llega a 250.000. Para economías más o menos similares hay una diferencia tecnológica ya muy marcada. Y eso hace una enorme diferencia también. Y entonces vámonos un poquito al tema Huawei, para no quedarnos en lo arancelario. El director de Huawei dio una entrevista hace poco en la que, digamos que encara con mucha tranquilidad lo que ha sido la inclusión en esta lista negra del Departamento de Comercio que hizo Estados Unidos. 该深深地理解企业和我们之间是同呼吸共命运的，我们都是市场经济的主体。那可能我们这个边缘性的一些低端产品啊有没有备战？因为我们认为这是迟早淘汰的，我们没有准备，也可能这些东西会有影响，在最先进的领域不会有影响。
就是至少5G 是绝对不会影响。 Al menos dice que es una economía de mercado. Yo el mensaje que extraigo ahí de una traducción que no hace de la traducción que hacen de los subtítulos en inglés es que le preocupan los aparatos de gama baja, puede que sean algunos de los aparatos que van a ser afectados, pero que en el largo plazo ellos ya tienen una ventaja tecnológica que en una economía de mercado no se va a ver afectada por las tácticas de Estados Unidos, Víctor. Ahí tú has mencionado varios temas importantes. El primero, el tema de tamaño, y el segundo, que le permite escalas a la economía china, y el segundo, el tema de largo plazo y de la apuesta que culturalmente hacen los chinos en ese largo plazo que para nosotros es verdaderamente corto frente a los espacios de planeación que han tenido tradicionalmente las estructuras políticas y sociales como la China. ¿Cómo así? ¿Ellos no tienen un plan de desarrollo cuatrianual que tienen que aprobar en el Congreso? El largo plazo para ellos es de siglos, el largo plazo para nosotros es de 3 años. Ahí hay una diferencia cultural, a mi modo de ver, radical frente a lo que significa planear a futuro. Pero lo decía el profesor Ferrari también, y es, cuando usted habla de las relaciones comerciales entre dos países, eso siempre es una moneda con dos caras. Una cara es la balanza comercial, importaciones y exportaciones. La otra cara es la balanza financiera o la balanza de pagos, la entrada y salida de recursos por vía de esas transacciones. Y ahí hay unos instrumentos de política bien importantes que están a disposición del uso de la economía china, lo que algunos analistas han llamado, lo decía al comienzo, la opción nuclear. Y es cómo puede usar China frente a esta guerra comercial su posición, por ejemplo, de los recursos y de los bonos del Tesoro norteamericano que poseen los chinos. Estamos hablando de $1 billón, de $1 trillion en dólares, de recursos que tiene en su posesión, en sus reservas internacionales, la economía china de los bonos de los Estados Unidos. Sí. Yo dejo eso ahí pendiente. Pero volviendo a la pregunta sobre Huawei, ustedes han dicho algo que es fundamental. La guerra por el crecimiento y por la hegemonía ya no es una guerra de los factores tradicionales de la producción, de la tierra, del capital, del trabajo que nos enseñaban en la facultad. Es el desarrollo de factores como la tecnología de punta, como el capital humano, mayor disposición y perfeccionamiento de ese capital humano, sí. Y en eso China empieza a dar lecciones importantes, y algo que algunos llaman capital social, que tiene que ver con esa capacidad social por vía política o por vía de cooperación colectiva, esa capacidad social para actuar de forma cooperativa en el logro de fines comunes. Me voy a la pausa, hablamos cuando regresemos un poquito del tema de la tecnología. Si tienen un celular Huawei, no se preocupen, no va a pasar absolutamente nada. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que involucra ahora por una decisión del Departamento de Comercio de Estados Unidos a Huawei, una marca de tecnología china. A propósito, salimos a la calle a preguntarle a los bogotanos qué piensan de Huawei, qué prefieren, iPhone, Huawei. Esto es lo que dijeron. Estoy vendiendo un teléfono Huawei. ¿Ustedes sí comprarían uno de esos en este momento? Sí. ¿Huawei? Sí. Yo sí. Sí, ¿por qué no? ¿No les importa que haya líos con Google y que Estados Unidos les ponga sanciones? ¿Qué tal esa vaina no les sirva después? No, sí va a servir. Lo que pasa es que ya los teléfonos que tienen el sistema operativo hasta este momento con Android van a continuar funcionando normal, y los que saquen luego pues van a tener el sistema operativo que va a manejar Huawei. Pues los chinos siempre se defienden bien de los americanos. En este momento puede que sí. Tengo entendido que eso viene para la nueva generación que sale, ¿no? Huawei ya está desarrollando como un sistema operativo propio. Entonces, pues, no sé, ahí no habría problema. Ahorita no. ¿Por qué no? Por el tema como de las aplicaciones, como el tema que ha ido, pues de que van a cambiar como el sistema, entonces no lo compraría. No, ¿por qué no? No, güey, porque no tengo ni plata para comprar. ¿Cuál es el futuro, Estados Unidos o China? Y qué pregunta tan compleja. Digamos que cualquiera de los dos sigue siendo una ideología o un imperialismo. En este caso, Estados Unidos es más dependiente de las exportaciones que lleguen de China. China importa hacia ese país un menor número de mercancía. Y los aranceles que vaya a poner Estados Unidos para los productos chinos pues los van a terminar pagando los inversionistas de Estados Unidos. Yo creo que China está cogiendo muchísima fuerza en términos económicos también, y le está haciendo el frente pues a Estados Unidos.
Entonces no me compras el teléfono. No. No, bueno, gracias. Ha cambiado mucho la idea de la percepción alrededor de los chinos, ¿cierto? Aquí nosotros que somos más viejos tuvimos como siempre, los chinos eran como chucherías en algún momento, pero ahora ya no. Eso era igual con los japoneses. Los carros japoneses al principio, cuando intentaron entrar a los mercados, se rechazaban porque eran japoneses. Ahora son de mejor calidad. Lo mismo pasó con los coreanos. Lo mismo ha pasado con los chinos. O sea, conforme han ido entrando en los mercados, han ido perfeccionando sus productos, han ido validando su calidad y acaban siendo productos de muy buena calidad. Pero yo creo que a diferencia de esos otros países hay algo curioso que pasa con China. Sin duda la apreciación de los productos chinos ha mejorado mucho, pero la imagen de China en el mundo no necesariamente ha mejorado en el mismo grado. En América Latina, por solo nombrar esta región, sigue habiendo una percepción generalmente negativa de China y de sus intenciones en el mundo. Esto lo sabemos por algunas encuestas que se han realizado en la región preguntando específicamente sobre China. Hay conciencia en China de que esto es así también. Acabamos de mencionar que vengo de un foro en Shanghai y una de las preguntas que suscitó tal vez mayor controversia entre latinoamericanos y chinos era ¿qué tendría que hacer China para enamorar a los latinoamericanos ya que no lo ha logrado hacer todavía pese al amorío con sus productos tecnológicos? China es el segundo socio comercial de Colombia hoy en día. Pero la imagen como tal claro, del país no es necesariamente positiva. En Estados Unidos menos positiva aún. Entonces hay un desfase, es lo que quiero sugerir, entre la aceptación de la producción y de los productos chinos y la imagen que se tiene de ese país. Pero eso es una cuestión de tiempo, fíjate. Ya en este momentito, Brasil, Argentina, Chile, Perú tiene como primer socio comercial a China. No lo es todavía Colombia, no lo es todavía por México. México por razones evidentes. Colombia porque siempre tiene una tradición más hacia el norte y además porque exporta básicamente hidrocarburos y carbón. El 70% de sus exportaciones son hidrocarburos y carbón que van básicamente hacia el norte. Pero la imagen se va construyendo a largo plazo. Yo recuerdo, yo era muy chiquito, pero la imagen que teníamos de los japoneses era mala también, eran los asesinos de la Segunda Guerra Mundial, del Pacífico. Eso fue cambiando conforme fueron entrando los productos, fueron adquiriendo mejor calidad, la gente fue cambiando su percepción. Y después el chino Fujimori fue presidente. Terrible. En esa misma línea, Daniel, yo creo. Pero eso pasa, esas percepciones van cambiando. Yo sí creo que evolucionan generacionalmente. Yo quisiera claro conocer de pronto un poco más el concepto generacional, porque sí creo que más allá de que los chinos tuvieran la fama de las chucherías, tenían la fama de la piratería. Y uno de los grandes debates del acceso a la OMC fue precisamente el tema de propiedad intelectual y el comportamiento empresarial. Yo quisiera ver si ha evolucionado esa imagen y esa reputación que teníamos generacionalmente en las nuevas generaciones que entonces, hoy consumen con más tranquilidad. ¿Qué tan tranquilo? El protocolo 5G es un protocolo de transmisión de datos. Yo les voy a poner esta gráfica para que se den cuenta de lo importante, del salto tan importante que significa el 5G. Entonces, el 3G, 3.5G, daba una velocidad de descarga teórica de 42 megabytes por segundo. Parece que la sigue dando. La 4G LTE de 100 megabytes. El 4G LTE Advanced, que es el que tenemos ahora, es de 1000 megabytes por segundo. El 5G es un salto de 10 veces lo que tenemos ahora. Es decir, eso permite una cantidad de cosas en la tecnología de los carros que se manejan solos, del Internet de las cosas. ¿Qué tan cómodo se sentiría usted con un protocolo desarrollado por Huawei en ese sentido? Yo me sentiría perfectamente cómodo. Ahora, pero si ni siquiera sabemos si Huawei es si tiene o no parte del gobierno chino. Pero recuerda que son las reglas del juego de los temas de propiedad intelectual. Cuando se les
citó a los chinos Sí. sobre el tema de comportamiento de propiedad intelectual, la respuesta fue muy inteligente. Dijeron al mundo, cuando el mundo responda por la propiedad intelectual de la tinta y de la pólvora, pues ese día nosotros empezamos a hablar de sus reglas de propiedad intelectual. Le dijeron a los italianos que le habían estamos ya robado las pastas. en un modelo de reglas del juego distintas y habría que validar si esas reglas del juego están siendo cumplidas por los jugadores tecnológicos. Quiero agregar a chinos. su gráfico, yo estuve leyendo sin saber en mi completa ignorancia cómo funciona la tecnología 5G y entiendo que no solo es cuestión de este aumento por 10 de velocidad, sino la interconectividad La latencia de la entre que hablaba aparatos. César. Entonces, estamos hablando de un futuro en el cual las comunicaciones, la salud, la educación, el comercio, entre otras prácticas que se pueden hacer virtualmente, comiencen a experimentar un grado de interconectividad y velocidad de descarga inmenso que a ojos de países como Estados Unidos puede hacer de esas prácticas más susceptibles del ciberespionaje que se sospecha que podría ejercer el Estado chino al tener este vínculo estrecho con Huawei. Se sospecha, oficialmente Huawei es una compañía privada como lo es Apple en Estados Unidos, sino que funciona en China. Su fundador fue miembro del ejército chino y eso ha elevado muchas susceptibilidades. Sí, no solo es eso. China tiene un régimen totalitario en toda actividad, sea del sector privado, sea del sector público. Hay un comité del Partido Comunista Chino ahí. Entonces, no solo es que el presidente de la empresa sea exmilitar, sino que en esta empresa privada, como en todas, por ley, hay una estructura paralela del Partido Comunista Chino. Entonces, decir que esta es una empresa que actúa con completa libertad frente al Estado chino, perdóneme, es una ficción inmensa. Pero, Parece que me queda una pausa, pero aquí me voy en punta y es que sí hay entonces política detrás de esta guerra económica y tecnológica y con eso regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, el 5G, Huawei, iPhone, ya vamos como redondeando. Usted quería, Arlene dejó un poco en punta aquí una idea, es que el gobierno chino sí tiene injerencia en todas las empresas chinas y que no es fácil separar lo que es público de lo que es privado allá. A veces miramos el futuro con ojos del presente y creo que eso es equivocado. O sea, lo que uno puede visualizar cuando mira el este asiático, al sudeste asiático, es regímenes que todos fueron autoritarios, que progresivamente se fueron liberalizando. En términos de mercado. En términos de sociedad, en términos políticos, todos fueron autoritarios, todos se fueron democratizando. Lo que pasa es que en las economías de mercado, estos procesos van generando aperturas sociales. Mira, hace 10 años era imposible encontrar a chinos viajando. Ahora los encuentras por todos lados. Los principales turistas en París son chinos. Antes eran coreanos, antes eran japoneses. Eso implica una apertura que antes no había. Los chinos no podían salir de su país, ahora sí están saliendo. Pero progresivamente la misma generación de ingresos, la misma conversión en clases medias va generando más espacios democráticos. Por eso yo decía, una cosa es mirar el presente como yo creo que es muy optimista tu lectura de lo que está pasando en China. Yo prefiero ser optimista. Me encanta tu optimismo. Porque por otro lado, si me permites, Arlene, por otro lado, yo no le tengo ninguna confianza al señor Trump. Yo creo que es tan atrabilario como cualquier dictador en cualquier parte del mundo si lo dejaran, afortunadamente. Pero funciona en un Estado de derecho, es decir, donde hay división de poderes, donde hay el señor se decide bloquear a su gente para que no vaya a declarar al Congreso y no va. Claro, pero entonces los demócratas demandan y la Corte Suprema definirá 2 años, entonces... y 3 años y nombra... Claro, pero en China, en cambio, pues yo lo decía al principio, o sea, tú no puedes, hay una muro, un firewall que tranca los contenidos de Internet. No puedes fundar un partido político, no puedes disentir porque te meten a la cárcel. Yo creo que el totalitarismo chino se ha perfeccionado y se ha modernizado. Puede ser. Y creo que es un país que ha desafiado las expectativas liberales que tú señalas. Esa fue la apuesta de Occidente cuando invitó a China y la sedujo a entrar al orden global liberal.
pero resultó siendo una apuesta fallida hasta ahora. Creo que ante la apertura y cualquier manifestación que ha habido al interior de este país, el Estado ha logrado perfeccionar sus mecanismos de control y de represión. Y entonces sí hay algo en juego detrás de esta guerra comercial, sí hay una ideología en juego detrás. Tal vez China no está pensando en imponerla al resto del mundo, pero sí hay un modelo que quiere prevalecer o que quiere estabilizarse. Más que una ideología, yo puedo sonar optimista también, pero creo que es un experimento en el que por primera vez estamos viendo un Estado con visos importantes de totalitarismo, un Estado fuerte, un Estado con un solo partido, un Estado sin libertades políticas, pero que empieza a jugar unas ciertas lógicas de la economía del mercado. Y yo creo que las lógicas del mercado en una economía digital y en una economía tecnológica son más poderosas, más fuertes que las lógicas del Estado. Que si se trata de un pulso final entre la lógica del mercado y la lógica del Estado, y fíjese que en China hoy tienen una gran sistema de censura, a pesar de que vivimos en el siglo XXI y que tienen 5G y el sistema 5G más avanzado. Pero ahora tienes chinos viajando, que antes no pasaba. Yo creo que se va permeando poco a poco. Yo tengo estudiantes chinos en la Javeriana, son gente brillante, muy estudiosa, muy responsable, y su interés es regresar a su país para contribuir al desarrollo del país, y reconocen que hay limitaciones totalitarias, pero ellos están pensando que eso no va a ser eternamente. Esto es el caso de muchos regímenes totalitarios del mundo, que envían a sus élites a estudiar en Occidente para formarse y para regresar luego a seguir participando de la opresión de su propio pueblo. Ojalá fuera élite, no es una profesora de idiomas que está haciendo un doctorado en ciencias sociales. Esta no es una defensa del totalitarismo de ninguna manera, Daniel, pero yo sí creo que ha habido avances. Y creo que además los visos totalitaristas en economías, en sistemas democráticos latinoamericanos son mucho más perversos que lo que uno puede conocer en de el China. aniversario de los hechos de la plaza que no pasó, vale la pena. O sea, estamos viendo imágenes de esa masacre que solamente están saliendo ahora. No sabemos ni siquiera cuánta gente murió todavía en esta masacre tan terrible. En China es un tema absolutamente vetado, ¿no? Se refiere a algún episodio que ocurrió por ahí. O sea, no. Pero así son estos regímenes. Poco a poco van progresando. Pero ¿dónde ves tú poco? O sea, estamos hablando de que en 2001 China entra a la OMC. ¿Tú, o sea, ¿dónde ves Hace 18 años. Pero estos procesos son largos. Además, no podemos perder de vista una cosa importantísima de carácter chino. Ellos piensan estratégicamente y piensan a muy largo plazo. Obvio. Y entonces, en ese largo plazo, de repente veremos una sociedad democrática china. No lo sé. De repente no lo veremos nosotros. Pero sí me parece muy claro que en ese camino están transitando. Y déjenme, aunque ahora para nosotros sea insatisfactorio todavía. Se me acabó el programa, pero me quiero despedir con este tuit de Donald Trump que tal vez no recibió suficiente atención aquí en Colombia. El último, Juanse, tuit Trump arancel narco. Este tuit se fue sobre los aranceles a México, pero yo creo que debería ser leído con cuidado aquí en Colombia. México debe recuperar su país de las manos de los narcos y los carteles. Este arancel también es para detener las drogas. Y eso es tal vez lo que se le viene a Colombia. Otra estupidez más. Esa sería otra historia. Les agradezco mucho haber estado aquí esta noche. A ustedes también. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Muchas gracias, Daniel.